Hoy vamos a empezar un poquito diferente. Dada esta cita de Isaías 5:20, quiero que la leamos antes de orar. Una introducción. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y enseguida pasemos a Isaías 9:13, del 6 al 9, perdón, 6, 9 al 13. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. En otra versión dice: y sea salvo. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Hoy empezamos de una forma diferente. Ahora sí volvamos al texto de Hechos. Los vuelvo a ubicar. Estuvimos en el libro de Isaías, escrito muchos años atrás de Hechos. Pero Isaías fue uno de los hombres utilizados por Dios, de los hombres más usados por Dios en el Antiguo Testamento. Y Pablo es uno de los hombres más usados en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Así que traigo estas dos palabras que de pronto quedaron así un poco sorprendidos. Son palabras dichas por Dios. Al principio le dice: hay muchos hay en el inicio del libro de Isaías. Ese es uno de los hay, de los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa es una de las. Y los que tienen a las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas. ¿Sí ven cuando empieza hay? Como diciendo: mire lo que se les viene a estas personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es una cosa que pasaba en esa época y sigue pasando en la actualidad, ¿no es cierto? Y por eso después viene el mensaje de Dios para Isaías, y es algo bien importante lo que está diciendo ahí. Y cuando ustedes leen eso, dice: pero ¿quién se atreve a hablar así para el pueblo? ¿Cierto? Que dice: oiga bien, pero no entiendan, miren bien, pero que no vean, mejor dicho, y que se vuelvan insensibles. Y eso lo dice Dios a su pueblo, que se ha portado de esa manera. Y es una cosa bien seria. Y cuando vamos a Hechos, a ver esta palabra, cuando estamos en el pasaje que el Señor nos ha puesto en el versículo 22, dice: la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. Hace 8 días nos quedamos cuando están por matar a Pablo, ¿no es cierto?, en el templo, y los centuriones romanos y el general romano en ese momento lo salva de la multitud, lo lleva a la fortaleza de Antonia, y en las escaleras, ¿se acuerdan que veíamos ahí? Dice: espera un momentico que yo tengo que hablar, y empieza a hablarles al pueblo judío en hebreo, y les dice toda la historia de lo que él está, lo que ha sucedido en su vida, da su testimonio de lo que él era, ¿cierto?, y lo que él es. Y ahí quedamos la vez pasada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Leímos rápidamente todo el testimonio de él, que lo repite en diferentes partes de sus escritos, y Lucas lo resalta mucho, ese testimonio de Pablo. Y llega ese momento cuando dice: ¿escucharon esas palabras? ¿Qué palabras escucharon? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que escucharon el pueblo? ¿Se acuerdan? Sí, ¿qué fue las últimas palabras cuando dice en el versículo 21? Cuando él dice que iba a ser enviado a los gentiles, y hasta ahí se le llegó la paciencia a los del pueblo judío. Eso les pegó todavía más duro, porque ya iba a dejar a pronunciar lo que les venía. ¿Cuál era su misión? Mejor dicho, lo que le tocaba a Pablo, hablar de los gentiles, y es lo que él hacía. Y en ese momento dice: no merece vivir. O sea, en este momento se les botó
se les llegó la paciencia y dijo, este hombre no merece vivir. Esa fue la frase en el momento, me dijeron, vamos a acabar con este hombre. Y yo decía, ¿por qué estos hombres se portaban así? Yo al leer esto y veía esa reacción del pueblo judío, ¿por qué se comportaban así? Y ahí precisamente retoman unas palabras de Isaías. Era un pueblo que era completamente insensible, que no entendía nada. Todos los del Antiguo Testamento, profetas y profetas enviados por el Señor hablándoles, y estos hombres ni veían las cosas claras, ni oían, ni entendían, y su corazón estaba completamente endurecido. Esta gente estaba apasionada de que estaban en lo correcto, de que eran el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ellos estaban convencidos que eran el pueblo de Dios, que ellos estaban en lo bien, en lo bueno, y los demás eran malos. Y por eso cuando le menciona que era para los gentiles, a ellos reaccionan de esa manera, porque ellos decían, ¿cómo así? Si nosotros somos los escogidos por Dios, ¿no es cierto? Y el pueblo simplemente, cuando uno mira antes de Isaías, era un pueblo que se había olvidado de Dios, que ya no quería oír de Dios. Y el Señor les dice, bueno, hasta aquí ya llegó a mí la paciencia, ¿no es cierto? Ahora ustedes, por más gente que les mande, ustedes no van a entender ni van a escuchar. Y su corazón va a estar duro. ¿Hasta cuándo? Decía ahí. ¿Hasta cuándo va a escuchar el pueblo judío? ¿Ah? Decía ahí el testimonio. Precisamente cuando la tierra quede devastada, o sea, esa región, ¿no es cierto? Hasta que haya enviado a lejos a todo el mundo, este pueblo judío queda dispersado y el país queda abandonado. En el momento que Pablo habla estas palabras, le está hablando al pueblo judío, ¿había pasado esto? No, no se había cumplido eso, pero estaba cumpliendo la palabra del Señor de que iban a ser sordos y endurecidos de corazón. Y entonces uno dice, ¿para qué manda Pablo? ¿Para qué lo lleva a Jerusalén a hablarles? Cuando sabía que no lo iban a escuchar. ¿Se acuerdan? Tremendo viaje que hace Pablo, que les lleva ofrendas, que busca ayudarlos, ¿no es cierto? Y lo único que recibe es rechazo. No era el tiempo para que escucharan ellos, pero Dios de todos modos lo deja ahí como testimonio para otras regiones. Decía, ¿a quiénes quería hablar en ese momento? ¿Al centurión romano? Probablemente. ¿A los gentiles que estaban en ese momento viendo eso? Es probable. Dios tenía un plan perfecto. No era que yo se hubiera equivocado haciéndolo ir a Pablo allá. Él de todos modos seguía llevando la palabra, decían su testimonio para que eso quedara sembrado para la historia. Estas palabras. ¿Sí? Bueno. Exacto. Pues mandó a Jesús, al mismo Jesús, y ahí ustedes si siguen leyendo Isaías, les promete a Emmanuel, ¿cierto? Les promete a Jesús y de todos modos lo rechazaron. Entonces estuvo mandando a todo el mundo, hasta su propio hijo, a sabiendas de que el pueblo no lo iba a escuchar y que hasta que no quedara desolada y fueran a otras regiones donde los gentiles a vivir, por allá iban a recibir la palabra, que es lo que está pasando en nuestros días, y algún día esos judíos van a escuchar la palabra, van a entenderla y van a regresar a su tierra a llevar eso. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Y eso es lo que vemos estos días. Entonces, estas palabras lo hicieron que la gente dijera, este hombre no merece vivir. Miren lo que dice en el libro de Amós, que también es un libro muy interesante cuando uno lo lee, mirándolo desde esta perspectiva. Dice Amós 5:10, dice, ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. ¿Ves lo que dice la palabra? Ellos detestaban al que decía la verdad. Ellos estaban convencidos que su verdad era la verdad, pero solamente una verdad, que era la verdad de Cristo, que era la verdad que Pablo decía, y ellos simplemente lo odiaban, lo detestaban, y por eso fue llevado al tribunal. Decía, como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Los griegos y los romanos habían establecido el método de la tortura para interrogar a alguien cuando querían buscar una verdad. Ellos lo habían establecido así en una práctica común,
Pero la ley misma de ellos excluía a sus ciudadanos que tuvieran nacionalidad, ni a los griegos ni a los romanos les aplicaban este tipo de castigo. No era cualquier látigo, era un látigo que iban incrustadas unas cosas de plomo, que fueron los mismos que utilizaron con Jesús, que golpeaban y arrancaban la carne donde golpearan. Y eso es lo que estaban condenando otra vez, porque no era la primera vez que le pasaba a Pablo, que le hubieran pegado con látigos, y esa es la orden que da el comandante de ese momento para que hicieran con Pablo. Y en ese momento él dice, ¿sabe qué? Ya me dieron una vez, pero ya otra vez, ya no. Ahí sí es donde, la vez pasada no dijo que era ciudadano romano, esta vez sí dice, ¿sabe qué? Yo soy ciudadano romano. Acudió, ya dice, ya aguanté bastante, pero ahora sí acudió a la ciudadanía romana, que eso lo excluía de ese tipo de castigo. Y dice que cuando lo estaban sujetando en el versículo 25, con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Resulta que en esa época uno adquiría la ciudadanía solamente por nacimiento o porque haber hecho un logro militar muy grande, que hubiera un logro para el imperio, y en ese momento le hagan como premio a eso. Pero en esta época Claudio, que era bien corrupto, y todos sus militares también, vendían la ciudadanía. O sea, había corrupción, a tal punto que vendían la ciudadanía romana. Y a este hombre, la forma de adquirirla era eso, comprándola en forma ilícita, pero era ya una costumbre en ese momento de la historia que estaba gobernando Claudio. De hecho, se llamaba Claudio Silas, el comandante de esta guarnición, y él había comprado, dice, no era una forma lícita de tener la ciudadanía. Dice, me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Y dice Pablo, pues yo la tengo de nacimiento. O sea, Pablo sí le estaba haciendo todo conforme a la ley. Entonces los que iban a interrogarlo huyeron y se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Y eso es interesante, cuando alguien le habla la verdad, ¿cierto? Los demás huyen cuando están en la mentira, y salen huyendo y empiezan a asustarse porque ante la verdad no hay nada que hacer. Y en este momento ellos estaban enfrentados a una realidad de que este hombre sí era un verdadero romano que estaba bajo la ley y había que respetar la ley. Si algo tienen los romanos, y uno ve aquí en Lucas, eran respetuosos de las normas. Lucas en ninguna parte habla mal de los centuriones, al contrario, Dios los utilizó siempre, ¿para qué? Para rescatar a sus hombres. Pablo, ¿cuántas veces fue salvado por la guardia romana? Lo acabamos de ver, el pueblo judío lo iba a azotar, lo iba a matar, y la guardia romana, y como hemos visto en otros pasajes, muchas veces los centuriones romanos, Roma, el mundo como tal, alejado de Dios, Dios lo utilizaba para salvar a sus hombres. Todos entendemos que Roma era completamente pagano, lejos de la ley de Dios, pero tenía una ley humana que la regía, y ellos respetaban esa ley. Y es increíble a veces como la gente que no conoce de Dios es utilizada por Dios y respetan ciertas leyes y son buenas personas, ¿sí? Más que a veces los que se consideran muy santos y muy religiosos. Aquí uno ve esa disyuntiva que uno dice, oye, ¿cómo es probable que esta gente tiene una ley humana hecha por hombres, la respetan más que estos hombres que conocían la ley de Dios y no respetaban la ley de Dios? Y aquí nos empieza, ¿por qué Lucas nos muestra todo este pasaje y siempre resulta resaltando a los romanos? Pero era curioso cómo ellos respetaban las leyes humanas, más los hombres que se supone que eran conocedores de Dios, que no eran sino religiosos, que conocían la ley, pero no la obedecían. Es algo irónico, completamente irónico, pero este hombre dice, oiga, si este es ciudadano romano, yo no le puedo pegar. Y a eso acudió. O sea, como un hombre de Dios como Pablo acude a la ley humana,
¿cierto? Para salvarse de un castigo inmerecido. A mí me llamaba la atención eso. Y dice, ¿cómo esto es paradójico? Precisamente que estos hombres obedecían esto. Y el hombre se asusta de tal manera que dice al día siguiente, en el versículo 30, como el sacerdote quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, que hasta el momento nadie sabía de qué lo acusaban. O sea, los romanos veían que a este hombre lo iban a matar, pero decían, oye, ¿y por qué lo van a matar? Yo no sé, unos dicen que por una cosa, otros, nadie sabía por qué, pero lo querían matar. Dice, lo desató y mandó que se reunieran con los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. El hombre dijo, si esto es un problema religioso, o sea, porque por lo visto él no he cometido ninguna falta ante la ley romana. Entonces, pues si es religioso el tema, y si es religioso, pues que lo juzguen los jefes de su religión. Eso fue la forma de pensar de este comandante. Entonces, luego lo llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Y aquí, Pablo llevado ante el Sanedrín. Ya hemos visto, el Sanedrín era un órgano compuesto por 70 hombres, se supone que eran de lo más respetable de esa época, que conocían la palabra, la ley del Señor de pies a cabeza, ¿no es cierto? Tenían un sumo sacerdote, pero eran 70 hombres de los más prestigiosos en ese momento. Y vemos a Pablo que vaya a enfrentarse con esta gente. Pueden imaginarse ustedes todas las autoridades romanas, las autoridades eclesiales de este momento, ¿cierto? O el Papa o cuantos cardenales, o si uno lo ve en la Iglesia Católica, lo ve en la parte de la Iglesia Católica, pero si uno reuniera a todos los principales jefes religiosos que hay en la actualidad de las diferentes religiones. En ese momento solamente estaba la religión judía en ese momento, en esta región, y es llevado ante las autoridades, los que más conocen la palabra. Ante ellos es llevado para que lo juzguen. Pero él ya sabía, por sus antecedentes, él ya conocía, él había pertenecido a ese Sanedrín. Y él sabía cómo funcionaban esas cosas. Él dijo, aquí no me salvó Jesús, no voy a salvar yo. ¿Sí? O sea, ¿qué esperanza hubiera que fueran a aplicar a una justicia real? Ninguna. Entonces él dijo, bueno, me salvo de los romanos, pero de esto sí está más complicado. Y aquí es una de las defensas, cómo Dios utiliza a Pablo para defenderse. Y empieza desde el saludo, le dice hermanos. Cuando uno dice hermanos a alguien es que estamos somos de la misma especie, o sea, somos de la misma familia, estamos en las mismas condiciones, y desde el saludo él empieza a ponerse igual a ellos. O sea, él dice, yo pertenecía a esto, y por lo tanto no es que deje de ser, o sea, yo tengo la misma autoridad, y sé cómo se comportan ellos, y les saluda como hermanos. Le dice, Pablo se quedó mirando fijamente el consejo, o sea, él no entró con la cabeza agachada, no entró como cosa menos, y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Y ahí eso le fue la cachetada con guante blanco, como dicen, de Pablo a esta gente. Uno dice, pero ¿Pablo había actuado en toda buena conciencia? Podrían decir alguien. Sí, no fue él mismo. ¿Cómo va a tener la conciencia tranquila si él mismo fue el que persiguió a los cristianos? Se autorizó y no hizo nada, o sea, autorizó para que matara gente y no hizo nada para evitarlo, gente inocente. Uno podría decir, oiga, Pablo, ¿qué conciencia limpia iba a tener? Podría preguntarse uno, después de todo lo que hizo en su época pasada, ¿no? Pero era su pasado. Pero uno dice, ¿cuánta gente en la vida no ha hecho cosas, pero lo lleva en su conciencia? Sí, porque la conciencia no es que uno se olvide. Pero en ese momento él dice, y ahorita vamos a entrar lo que es una buena conciencia, porque precisamente la conciencia es engañosa. ¿O no? Esta gente, ¿por qué les pegaba tan duro esas palabras cuando él les dice eso ante los sumos sacerdotes? Cuando ellos en su conciencia probablemente diríamos, estamos actuando en lo correcto, en la ley, ¿cierto? Él mismo dice, yo fui de los mismos.
Yo fui un apasionado por la ley. Si yo hacía esto era porque defendía la ley. Y aquí apareció un poco gente diciendo que ya había llegado el Mesías y que había resucitado, y para mí eso no era real. Y por eso yo los perseguí y los ataqué. En mi conciencia, eso era lo correcto. Porque al fin y al cabo la conciencia es la aplicación de una ley que uno conoce, no es la ley misma. ¿No es cierto? Uno no actúa en base a la conciencia, sino que la conciencia es resultado de lo que uno cree, lo que uno conoce. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Entiendo? Luego, conciencia se traduce así como saber con o conocer juntos. Quiere decir precisamente que yo conozco una ley y actúo conforme a esa ley. Y si yo conozco esa ley, no importa cuál sea la ley, ¿no es cierto? Si yo actúo conforme a eso, pues mi conciencia está tranquila, podríamos decir. ¿Hasta ahí estamos claros? Sin estar juzgando la ley. Simplemente yo conozco algo y actúo en base a eso. Entonces, sí, esos eran sus principios, eso era su conocimiento, y yo actúo con eso, y mientras actúe con eso, estoy con la conciencia tranquila. ¿Sí o no? Eso lo pasa, y ellos, sin embargo, algo habría en el sumo sacerdote para ver la forma que reaccionó. Miren lo que dice en Hechos 24:16, que es algo que uno tiene que procurar. Y lo decía Pablo, un poco más adelante, unos capítulos antes. En todo procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Fíjense que es algo que uno tiene que trabajar y procurar para mantener la conciencia limpia. O sea, que uno dice, si yo conozco algo, ¿cómo debo actuar? Yo debo actuar conforme a eso, a lo que conozco. No es algo fácil, ¿cierto? Pero si uno dice, el Señor me dice que es así, cueste lo que me cueste, yo tengo que actuar de ese, porque si me salgo de ahí, yo sé que la conciencia me va a estar diciendo todo el tiempo que está mal. Esa es la función de la conciencia. Es algo en el interior que va con uno, que le dice, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal. ¿Sí? Y eso es lo que él dice. Yo procuro conservar siempre limpia. No es fácil. Por eso es algo que hay que trabajar para mantener esa conciencia limpia. Mire, 1 Timoteo 3:9 nos aconseja, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Entonces, mientras usted conoce las grandes verdades de la fe, tiene que actuar conforme a esas verdades. Como decía, solamente hay una verdad. ¿No es cierto? Cuando uno conoce que Jesucristo es la verdad, tiene que actuar conforme a lo que Jesucristo dijo que había que actuar. Sí, hasta ahí están dispersos, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener o guardar una conciencia limpia. No hay nada más satisfactorio que uno llegar en la noche y acostarse uno tranquilo con su conciencia limpia. Para mí es el mejor motivador del sueño, ¿sí? Para mí de verdad que es una tranquilidad cuando uno está en la noche y dice, yo me acuesto tranquilo, sabiendo que no le debo nada a nadie, ¿sí? Y estoy con la conciencia limpia. Es la mayor satisfacción que uno puede hacer al terminar el día, y eso es lo que Pablo le dice. Romanos 2:13-16 dice, porque Dios no considera a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Mire, dice muy bien lo que dice ahí, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Así sucederá el día que por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Y aquí vemos algo, como digo, paradójico. Los romanos tenían su ley, que eran los gentiles en ese momento, y actuaban conforme a esa ley. Y podían estar tranquilos, porque era la ley que conocían. ¿Sí o no? Y ellos decían, oiga, pues yo no le pego a este tipo, y esa noche el hombre dormiría tranquilo. Estaba asustado porque lo había apresado y lo había encadenado, y ya está ahí, estaba en un problema. Pero dice, por lo menos no le pegué látigos. ¿No es cierto? Podría decir el comandante.
Y hasta ahí podría estar bien para él. Y como dice, a veces la conciencia uno lo acusa y a veces lo excusa. Uno dice, no, yo creo que eso está bien. A veces nuestro parámetro es que todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, es porque debe ser que está bien. Y hay gente que se acuesta tranquilo en base a esa supuesta verdad. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios y sabe lo que verdaderamente está bien y lo que está mal, ahí las cosas cambian porque la medida es diferente. Y Dios por eso dice, de todos modos, algún día vamos a ser juzgados es ante Dios. Y ahí no hay excusa de que todo, no, es que la gente lo hacía. Porque solamente hay una verdad que es Él. Sí, no es la verdad de los hombres que por moda, por costumbre lo hacen. Muchas cosas lo hacemos por costumbre porque el mundo lo hace. ¿Por qué lo hace? Yo no sé, pero todo el mundo lo hace. Y todo el mundo lo hace, está bien. ¿Sí? Pero ante Dios no podemos sacar esa excusa, porque Él dice, yo soy la verdad. Yo le he dicho cómo actuar, qué deben hacer y qué no deben hacer. Por eso dice, no es el que oye la ley, sino el que la cumple, el que la practica. De nada sirve estar aquí oyendo palabra si no la obedecemos. Porque no, todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago. Así, yo a Tito 3:7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos que abriguen la esperanza de recibir la vida eterna. Y aquí fíjense que empezamos que lo que Dios consideraba justos, ¿no es cierto? Y cuando uno entiende que uno no puede conocer todas las cosas de Dios, para saber muchas veces, como digamos, hay puntos grises en la palabra, hay cosas que la palabra no se mete a especificar. Pero cuando dice somos justificados por su gracia, porque cuando uno está precisamente en base a sus conocimientos, siempre le queda la duda, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? ¿Sí? Hay cosas, como digo, ojalá la Biblia habla de todos los aspectos de la vida diaria. Pero hay cosas que no, y que quedan en el limbo y uno como decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Y el Señor dice, yo los justifico, es por mi gracia. No hay ninguno que pueda cumplir 100% la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero la gracia de Dios es tan grande que precisamente nos da el discernimiento de muchas cosas y aparte nos dice, yo lo justifico por gracia. ¿Gracia qué es? Es un regalo, ¿cierto? Entonces, uno puede llegar en la noche y decir, yo fui una buena persona el día de hoy. Yo hice lo que creo que era correcto, traté bien a mi esposa, le hablé bien a los hijos, les di un beso de buenas noches y estuve todo bien en el trabajo. Y dice, ¿será que sí? ¿O me hizo falta algo por hacer? O de pronto embarré en algo. Y empieza uno a perturbarse, pero cuando dice el Señor, en su gracia de todos modos me perdona y soy hijo de Él, y gracias a ese regalo soy salvo, dice, me acuesto en paz y de tranquilidad, ¿cierto? Pero es por la gracia de Dios, dice, yo soy heredero y por eso vamos a tener la esperanza de recibir la vida eterna. Si no hubiera esa gracia, viviríamos en nuestros esfuerzos, en nuestras fuerzas, tratando de ganarnos la salvación. Pero la Biblia nos dice, el mismo Pablo nos dice, es por la gracia de Dios que somos justificados. Eso es la justicia de Dios. Somos ante Él, dice, inocentes. ¿Sí? Eso es la gracia. Y esta es la justificación que el Señor nos promete. ¿Hasta ahí claro? 1 Timoteo 1:5-16. Fíjate que Pablo la tenía clara. No era que él dijera, no, lo de atrás, yo fui muy buena persona porque maté a cristianos o perseguí a los cristianos. Él sabía su condición, pero precisamente reconocía que era por la gracia de Dios. Dice, ese mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, lo importante de la conciencia es decir, oiga, en la conciencia lo importante es que le haga reconocer a uno que uno es pecador. Ya ese es el primer paso ganado. ¿Sí? Y cuando todos recibimos al Señor, lo primero que uno decía,
Señor, te necesito porque yo soy pecador. ¿Quién hace ese convencimiento del pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a actuar en la persona y decirle, ¿sabes qué? Tú puedes decir que todo era bien y que actuabas conforme a la ley, pero no era suficiente. ¿Eras pecador? ¿Sí? Y en ese momento le abre uno las puertas de decir, oye, Señor, sí te necesito. Yo no me puedo ganar la salvación por mis méritos. Yo soy pecador. Y él decía, mire, yo soy el primero de todos los pecadores. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo, para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Fíjense que Pablo aquí dice, yo era pecador, yo he sido pecador, pero por la infinita gracia del Señor, hoy estoy ante ustedes con una conciencia limpia. Eso es muy diferente a decir, no, es que los sacerdotes eran así. Nosotros somos heredados también, recibimos una ciudadanía, como lo decía, nosotros adquirimos una ciudadanía por nuestros antepasados. En este momento, el sacerdote que estaba, ahorita vamos a hablar de él venía por la línea de los macabeos, que eran unas personas que precisamente defendieron a Jerusalén y lo liberaron del imperio griego. Entonces se había roto la sucesión por el lado de los levitas, y ellos cuando ganaron, sacaron a los griegos y volvieron a ser libres. Ellos habían dicho, no, pero nosotros fuimos los que pusimos el pecho aquí de la guerra. Ahora que después de que ahora estamos libres, vamos a entregar a los levitas. Entonces los macabeos se hicieron del sacerdocio y del gobierno en ese momento de la iglesia. Entonces ellos se habían apoderado del sacerdocio. Eso es lo que pasaba en ese momento. Pero de todos modos ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, a su manera, y de generación en generación empiezan a cambiar las leyes, a cambiar las normas, y ellos decían, estamos bien, pero en el fondo el Señor empieza a mostrarles las cosas que cada quien está haciendo mal. Hebreos 10:22, ¿qué nos invita a hacer? Dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados con una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Eso es lo importante. Uno debe estar acercándose a Dios, como dice, confiadamente, con un corazón sincero. En la reunión de hombres hemos hablado varias veces de eso. Cuando uno ve a David, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre sincero. Que él reconocía, mire, la he embarrado, yo he sido pecador, yo no merezco tu gracia, ¿cierto? Pero ¿sabes que eres tan grande, Señor, y eres tan amoroso, que haciendo así me perdonas? Eso fue lo que siempre tuvo David. O sea, David confesaba su pecado, reconocía que era pecador, conocía que estaba equivocado, se arrepentía, decía, yo lucho conmigo, o sea, lo mismo que decía Pablo, lo que no quiero hacer, es lo que hago muchas veces, pero no es mi deseo. Y yo me someto a ti, lo que tú digas, eso es lo que yo hago. Eso es lo que, la intención siempre del corazón, y era un corazón, no era por hablar, porque a veces uno con Dios trata de manipularlo. Dios sabía lo que había en el corazón del hombre, y lo que había en el corazón de David, que había lo que había en el corazón de Pablo. Dime. Bíblicamente hablando, la conciencia y la gracia tienen un paralelo, no tiene que ver. No, pues es lo que precisamente estamos hablando, porque la conciencia a veces es engañosa. O sea, a veces uno del corazón dice estoy bien, ¿cierto? Pero el Espíritu le hace ver que uno no está bien. Y ahí es cuando la gracia del Señor le dice, si estás dispuesto a arrepentirte de esas cosas que Dios te muestra que no está bien, yo te perdono. Esa es la gracia. Porque la conciencia muchas veces a uno lo engaña. Esta gente estaba actuando en conciencia aparentemente de que estaba bien. Pero si no fuera por la gracia de Dios, no ven ellos que están actuando mal. Y ese es el problema, como decíamos al principio, cuando la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y creen y se convencen de eso. Y ahí dice, ay de aquellos. Porque es que es muy fácil por conciencia aparentemente decir, estoy en lo correcto. Tanto así que, como digo, a Pablo le había pasado a los sacerdotes en este momento, estaban convencidos. Cualquiera que viniera a hablar una cosa diferente, ellos lo consideraban anatema, o sea, estaba por fuera de la voluntad de Dios.
Así lo consideraban ellos y por eso actuaban de esa manera. Se rasgaban sus vestiduras, decían esto es sacrilegio, esto no... Sí, eso no es verdad. Eso es lo que estamos viendo en este momento, lo que estaba pasando. Primera Corintios 8:7. Y aquí vemos a los tipos de conciencia que hay, para que lo tengamos claro. La Biblia nos habla de los tipos de conciencia que hay. Fíjate que nos hablaba de una conciencia culpable, nos hablaba ahorita, la conciencia que le dice, tú eres culpable. Eso ya es una ganancia enorme cuando uno dice, reconozco lo que es y estoy equivocado, pero por la gracia de Dios fui limpio. Y aquí en esta nos dice otro tipo de conciencia contaminada que dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas que ha sido sacrificado un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Fíjense que aquí hay otro elemento, como les decía, las costumbres. Hay unas cosas que se hacen por costumbre, como les decía anteriormente, y la gente puede tener conocimiento que eso está mal. Y por su debilidad de conciencia, por una conciencia débil, dejan que esa conciencia se contamine. Entonces uno dice, pues como le decía, pues lo hace todo el mundo, lo han hecho mis antepasados, lo ha hecho mi familia. ¿Por qué? Yo no sé, ¿no es cierto? Y la gente ve una imagen y va y se arrodilla ante ella y le dice, pero tú ya tienes conocimiento de que eso no está bien. Pues sí, pero como todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? O el que fuma, dice, pues mi papá fuma, pues yo también fumo. No, pero eso te hace daño al cuerpo. Pues sí, pero yo sé que me hace daño el cuerpo, toda la publicidad dice que hace daño el cuerpo, pero no lo hace. Entonces empieza la conciencia a ceder, ¿no es cierto? Y esa conciencia limpia empieza a contaminarse, dice la palabra, por cosas de costumbre. Y ahí es donde empieza lo peligroso. Después nos muestra otro tipo de conciencia. En 1 Timoteo 4:1-2, y aquí me he detenido de la conciencia porque es bien importante en este pasaje, esa parte. En 1 Timoteo 4:1-2 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia, ¿qué? Encallecida. Entonces, fíjense que cuando hay una conciencia débil y deja que se convierta en una conciencia contaminada por la costumbre, el problema de eso es que lo que se vuelve costumbre, se vuelve un hábito, termina encalleciendo ¿la qué? La conciencia. Entonces ya llega el punto de que dice, yo tenía conocimiento que eso era malo, pero después dice, se ha hecho una mentira y termina creyéndose la mentira. Es un proceso normal, se puede decir, en ese proceso, cuando uno acepta algo malo y lo empieza a llamarle a bueno. Después dice, no, si eso es bueno. Pasa con las drogas, con la marihuana, lo que está pasando. Dice, no, que eso es algo medicinal, entonces voy a probarla porque eso es medicinal. Después dice, no, sí, yo sé que eso es de malo, pero algo tiene que tener bueno. Y al final dice, no, eso es buenísimo. ¿Sí? Ese es el proceso normal. O sea, entonces todo empieza así con algo y dejan contaminarse por la debilidad de conciencia y empiezan a ceder hasta que dicen, no, esa vaina es buenísimo. Ese es el proceso normal de la conciencia. Por eso digo que el corazón del hombre es engañoso y eso hace que la conciencia sea engañosa. Cuando uno pone toda a la imagen de Cristo, a los pies de Cristo, dice que Cristo le dice, no, qué pena, esas cosas están mal. Por eso los temas sexuales, todas estas cosas que el Señor habla, de hábitos que las personas van adquiriendo, dice, qué pena, Dios es radical en muchas cosas. ¿Sí? Y no lo acepta. Lo que es malo, lo que es bueno. Como le decía, los temas grises, el Espíritu Santo es el que le va revelando a uno lo que esté mal. ¿Cuántas cosas religiosas aquí hacemos o hacíamos y estábamos convencidos que era así y había que hacerlas? Y el Señor empieza a tratarlo a uno y decirle, no, qué pena, eso no es lo importante. Si ustedes ven ahí el libro de Isaías, decía, ya no quiero ni que me canten.
¿Sí? No quiero que me hagan ruido. O sea, una cantidad de cosas que uno decía, pero Señor, o sea, ¿eso está mal? ¿Sí? Hay cosas que el Señor dice, no quiero porque prefiero un corazón sincero, que miren la palabra lo que es la verdad. Por eso el Señor tanto insiste en la palabra, estudien la palabra, disciernan la palabra, porque eso les va a dar claridad de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que el Señor insiste. Y Él dice, las otras cosas, los sacrificios, no importa. Para mí eso no es necesario. Para ellos, para este momento, esta gente le acababa de pasar a Pablo, que se puso a participar de un sacrificio de unos votos, ¿no es cierto? Y al final, al cabo, eso no le sirvió para nada porque al Señor no le interesaba que hiciera sacrificios. El sacrificio, su último sacrificio fue su hijo y listo. ¿No es cierto? Y todavía en medio de nosotros vemos las cosas como hagamos tal sacrificio, hagamos tal cosa, para que ver si el Señor nos hace el favorcito. ¿No es cierto? Cuando la bendición viene por ser obediente a la palabra. Cuando uno es obediente a la palabra, las bendiciones lo persiguen a uno. Y ven que mucha gente dice, no, pero eso no tiene nada malo que nos rapemos la cabeza como hacía en ese momento, o que dejemos de comer 40 días. Eso no es malo, y pues, yo voy a hacer el sacrificio para ver si el Señor me hace el favorcito. En vez de decir, yo tengo que ser obediente al Señor y las bendiciones me alcanzan a mí. Son completamente diferentes. Entonces hay cosas que lo hacemos por costumbre y terminamos desagradando a Dios. Y así era Ananías, como digo. Este hombre era el sumo sacerdote. Y aparentemente uno diría, pues una persona que está conforme a la palabra y la conocía perfectamente. Entonces fíjese que hay inspiraciones engañosas, como dice aquí, y terminan abandonando la fe. Y lo que muchas veces se convierte en hacer es doctrina de demonios. Entonces, ¿de quién está detrás de todo esto? Pues Satanás, para que la gente se distraiga o se vaya haciendo cosas diferentes a lo que Dios quiere. Ese es el plan de Satanás de entorpecer la voluntad de Dios. Y este hombre tenía la conciencia encallecida. Y ahí enseguida nos habla de Ananías, que era el sumo sacerdote en ese momento, en el versículo 2, ¿cierto? Ante esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca, o sea, le dieran una cachetada por haber dicho que él estaba libre de conciencia. Y una persona cuando dice libre de conciencia ante otra que no tiene la conciencia muy limpia, pues habitualmente lo que hacen es ofenderse y reaccionar con violencia. Y eso fue lo que hizo este hombre, que es reconocido en la historia como un sumo sacerdote completamente corrupto. Tan corrupto era que se robaba el dinero que la gente le cobraba porque los diezmos que tenía que dar a la iglesia. Fue un hombre que se enriqueció y se puede decir prostituyó la ley aliándose con los romanos. Si vemos en este momento de la historia, los judíos y los romanos se llevaban muy bien, ¿cierto? Los romanos permitían que esa gente hiciera sus reuniones, sus adoraciones, que se celebraran sus fiestas, que juzgaran, como lo habíamos dicho la vez pasada, si alguien atravesaba el muro que ellos mismos habían creado, y si así fuera romanos y entraban a esos muros, el sumo sacerdote podía, o los sumos sacerdotes podían condenarlo a muerte, así fuera romano, allá adentro. Entonces todas esas cosas se habían ¿qué? Negociado. ¿Me entienden? Diciéndole, oiga, nosotros tratémonos pasito, ¿no es cierto? La plática aquí, la compartimos, yo te doy, tú me das, o sea, empezaron a negociar la ley. Eso fue lo que pasaba en este momento. Y Ananías, en los libros de historia, se habla precisamente que fue un hombre completamente corrupto, se aprovechó de su pueblo a punta de normas, les cobraba impuestos, les cobraba ofrendas, hagan sacrificios, venga para acá, y esa plática, aquí para el bolsillo, ¿no es cierto? Cosa que a veces en la actualidad también pasa, y negocia con el mundo, ¿no? Yo no hablo muy fuerte para que el gobierno no se meta conmigo, ¿no es cierto? Y nos le damos todos suavecitos y mientras tanto me voy enriqueciendo. Eso fue lo que hizo Ananías en ese momento y Pablo lo sabía perfectamente. Y por eso la molestia de Pablo, la indignación que eso le generaba estar precisamente ante esa autoridad. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué le dice Pablo? Este hombre terminó, por cierto, muerto en manos de celotes
que eran precisamente gente que trataba de ser obediente y mantener la fe en la ley. Estos celotes y esas autoridades eclesiales le molestaban. Terminó muerto en uno de los túneles de los que había hecho Herodes allá. Al final fue muerto en forma también así fuerte, terrible, así como una puñalada, dicen, este sumo sacerdote Ananías. Y hubo una indignación santa, se puede decir, de parte de Pablo, no tanto contra la autoridad misma como sumo sacerdote, sino como la persona que era Ananías, y le dice: hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, le dice así, reaccionó Pablo. Y ahí la gente dice: oiga, pero es que Pablo tenía su carácter, no dice la palabra que había que poner otra mejilla, ¿no? Y mucha gente lo ha acusado de eso. Dice: pero si ni siquiera Jesús reaccionó de esa manera cuando Pilato precisamente lo mandó golpear también, ¿no es cierto?, que se quedó callado. Este sí inmediatamente reacciona y dice: pero hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Le dijo: ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. O sea, él dice, la ley misma dice que no puede castigar a nadie sin haberlo juzgado. Y mire lo que dice Deuteronomio 21:5. Dice: los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Entonces fíjense que una de las funciones del sacerdote era bendecir, pero también era juzgar, ¿cierto? Ellos eran los designados por parte de Dios para que juzgaran las cosas, las diferencias que pudieran haber dentro de su pueblo. Y para eso habían sido catalogados. Pero Pablo le decía: oiga, usted fue puesto ahí para juzgar, pero usted está castigando antes de juzgar. Usted está en contra de lo que dice mismo la ley. Fue lo que le dicen. Y está actuando completamente en forma hipócrita. Y ellos le dicen, los que estaban junto a Pablo le interpelaron. Le dicen: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? La gente salió a defender al sumo sacerdote. Hermanos, no me había dado cuenta que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Y ahí vienen también controversias por todo lado. ¿Pablo no se había dado cuenta que es el sumo sacerdote? Entonces estaba diciendo mentiras, Pablo. ¿Estaba hablando irónicamente? ¿Ah? Estaba comportándose como... En eso hay muchas teorías. Sin embargo, uno conociendo a Pablo dice: Pablo no es un tipo mentiroso. No había mostrado en forma irónica, nunca había hablado. Vemos a un Pablo que era un humano, ¿cierto? Que de pronto se equivocaba, lógicamente, como se equivocó de pronto respondiéndole fuerte. Pero acuérdate que siempre uno cuando mira las cosas de Jesús también dice las cosas que tenían que ver con la iglesia, con la parte eclesial. Jesús mismo se molestó. O sea, eran cosas que él decía: es una ira santa defender las cosas de Dios. Podía meterse con cualquier otra cosa, pero cuando eran las cosas de Dios, de su iglesia, ahí ve uno a un Dios y a un Jesús también que levanta su mano, como dice, izquierda para condenar y juzgar, ¿sí? Como yo les decía, a veces con la mano derecha se bendice y con la otra se juzga, ¿cierto? Y uno ve en esa parte de Isaías a Dios tratando fuerte a su pueblo porque desobedecían las cosas. Y veía a Jesús también que decía, cuando me metían con las cosas de la iglesia de su padre, sacó a los mercaderes volando, o sea, y aquí se está el propio, que pasa como sumo sacerdote, haciendo de pasar como un hombre conforme a la ley, y está actuando completamente en hipocresía. Pablo lo sabía, que era un hombre hipócrita. Muchos dicen, Pablo llevaba 20 y pico de años sin ir a Jerusalén, sin estar ahí. Es probable que no conociera quién era el sumo sacerdote. Muchos dicen, no era una reunión formal, donde el sumo sacerdote de pronto no llevaba sus trajes, su ropa para la ocasión, ¿no es cierto? Y pudiera ser que no veía un poco de hombres. Pero muchos estudiosos dicen también
que Pablo, lo que muchos han estudiado es que Pablo no veía bien, ¿sí? Y él podía ver como bultos blancos y no sabía exactamente quién de todo era el que le hablaba. Para mí la más acertada, lo que me dice, como él tenía era un hombre y tenía sus deficiencias que yo le había dicho, también que iba a estar, que muchos dicen que después del resplandor nunca quedó viendo bien, ¿cierto? Y tenía tenía problemas de visión. Es probable que haya sido por eso, porque no era un hombre mentiroso, no era un hombre irónico. Pues dice, mire, yo por ley, como él sabía perfectamente la ley, así como sabía que no podía entrar a ningún gentil dentro a los aposentos interiores del templo, conocía que no podía ir en contra de uno, y él mismo lo dice. Ahí él aclara eso, dice, no hables mal del jefe de tu pueblo, y eso lo dice en Éxodo 22-28, dice, nunca blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. Él conocía esa ley, y él no está actuando en contra de la ley, él obedece la ley, él sabe que a las autoridades hay que respetarlas, ¿cierto? Y él dice, pues yo no sabía que tú eras el sumo sacerdote. Fue la explicación, y él les aclara con qué, con la palabra, con la ley, de que él no estaba yendo en contra de la ley. Y aquí hace una estrategia astuta Pablo, que el Señor le da. Dios dice que debemos ser astutos, ¿no es cierto? Pero mansos como paloma. Y Pablo acude a su astucia para defenderse. Y dice, Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Fíjense que hasta aquí, el hombre ve la situación difícil, ve que todo el mundo está que se lo come vivo, ¿no es cierto? Desde el saludo ya empieza a generar reacciones. O sea, él saluda, tengo la conciencia limpia y tome, cachetada. ¿No? Le dice, reacciona, le dice hipócrita al sumo sacerdote y todo el mundo se enciende más. Entonces él dice, no, aquí lo que diga, todo va a ser usado en mi contra, como dice, ¿no? O sea, aquí si digo blanco, blanco porque es blanco, si digo negro porque es negro. Así que el hombre dice, yo soy fariseo, y él sabía que la audiencia, los jurados eran unos fariseos y otros saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni nada sobrenatural. Habíamos hablado alguna vez de esto, ¿no es cierto? Ellos decían, la vida simplemente se acaba, y hay que vivir la vida hoy, y lo demás no importa. En cambio, los fariseos decían, no, la resurrección existe, hay otra vida después de la muerte, defendían eso con pasión. Cuando el hombre dice, soy fariseo, se ganó los fariseos. Como él dice, divide y reinarás, como dice, ¿no es cierto? En ese momento, todos que estaban en complot para juzgarlos, Dios le da la sabiduría para decir, mire, dígale a unos saduceos, a otros fariseos, y verá que ya la gente ahí empieza a formar partido. Y eso es lo normal, que habitualmente, en medio de los partidismos, o las pasiones, perdón, ahí está mal escrito, e intereses personales, queda la verdad y la justicia a un lado. ¿Cierto o no? La gente ya no importa si es verdad o si es justo, dice yo me defiendo lo mío, primero lo mío y ya. Y eso fue lo que hizo Pablo. Les nombró un interés de alguien del grupo que era la parte de la resurrección de los muertos, y entonces la gente empezó a discutir de eso. Entonces la atención de juzgar a Pablo se dispersó, hablando cada quien lo que le correspondía. Fue algo que Dios le dio en ese momento a Pablo. Y de ellos se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, mire, se ganó a la mitad de la audiencia del jurado. ¿Acaso no podía haberle hablado a un espíritu o un ángel? Peor. O sea, menciona que un ángel le habló a Pablo, entonces esta gente no creía en los espíritus ni en los ángeles, entonces los saduceos quedaron ahí peor, entonces se agarraron más, se tornó tan violento el altercado, que el comandante tuvo miedo que hicieran pedazos a Pablo. O sea, el comandante y sus soldados estaban ahí en el Sanedrín. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo por allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Otra vez los romanos.
Otra vez rescataron a Pablo. Dios los puso ahí para que salvaran a Pablo y lo sacaran del lío. Entonces uno dice, ¿cómo Dios actúa de tal manera para defender a quien habían enviado a este lugar? Sin embargo, uno dice, el ambiente era hostil, el ambiente era difícil, era triste, yo creo que para Pablo, que su propio pueblo lo juzgara y lo tratara de esa manera. Y aquí viene la mano sobrenatural de Dios. Dice que en la noche, en el versículo 11, a la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y es la pasaje más bello que hay en toda esta historia, porque uno dice, ¿cómo sería la situación de Pablo en ese momento? Mis autoridades espirituales con las que yo crecí, con las que yo pensé que eran lo máximo en su momento, ¿sí? Por lo cual casi que doy mi vida, que luché por eso, que les he hablado. Desde que llegué de Damasco, esta gente me trató de matar. Después he vuelto a traerles ofrendas, he vuelto a echar viajes hasta acá, les he contado todo lo que Dios ha hecho a través de mi vida, cómo me ha utilizado. Y llego aquí y me atacan de esa manera. O sea, no importa lo que diga, de todo modo yo sé que aquí voy a salir muerto. O sea, ¿no es cierto? Dios me ha dicho que voy a ir a Roma y todo, quiero ir a Roma a hablarle, tantas cosas que me queda por hacer, a tanta gente por hablar, pero esta gente que se suponía que era tan religiosa, tan perfecta en su ley, tan obediente, no le entra la palabra con nada. Yo digo, ¿cómo se sentiría Pablo en ese momento? Completamente desanimado, digo, yo por más yo le hablo, es como si lo haga a las paredes o rebota. O sea, ¿para qué sirve mi ministerio y mis sueños y mis cosas? Yo me imagino a Pablo metido en una celda, estaba preso todavía, de pronto no estaba encadenado porque era romano, pero en medio de su soledad, en medio de su celda, decir, ¿dónde quedan mis sueños, mis esperanzas de esto? Porque ya me tienen los romanos por un lado preso y por el otro lado, estos me quieren matar los judíos. ¿Qué esperanza tengo yo aquí? Y yo sabía perfectamente, así como la vez pasada lo sacó también en Grecia, que le decía, no tengas miedo. Yo sabía lo que había en el corazón de Pablo, que estaba con temor de que su ministerio no servía para nada, y en ese momento era temor, en ese momento había desánimo en Pablo. Y por eso Dios se aparece en ese momento, el Señor dice, Señor Jesús, vuelve y se aparece y le dice, ánimo. Yo no sé qué tanto pueden estar desanimados el día de hoy. Todos tenemos problemas en nuestra semana. Dios nunca prometió nada que fuera suave, ¿no es cierto? Tenemos todos dificultades, problemas, y dice, qué rico que el Señor le diga a uno, ánimo, ¿no? Las circunstancias te dicen que todo está perdido, que no ha servido para nada el ministerio, de que los sueños no los vas a poder lograr. Pero no importa las circunstancias, porque yo te traje aquí por algo. Le dice, si tú, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, no le dijo, oiga, es que mire, convertiste a Jerusalén, ¿sí? Convenciste a los sumos sacerdotes, convenciste a la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia de Jerusalén? Nadie se apareció a defenderlo. O sea, yo digo, un hombre que trató de hacer todo lo bueno, que le lleva ofrenda porque estaban necesitados, y aquí la iglesia no apareció. Los hermanitos brillaron por su ausencia. Nadie defendió a Pablo. Nadie dice, oiga, estaban los apóstoles ahí esperando. Nadie. Ya en este viaje no habían apóstoles, no habían convertidos, no había nadie por ahí. Entonces uno diría, Pablo estaría desanimado. Y dice, mire, viniste aquí a Jerusalén a dar testimonio de mí. Por eso es lo que el Señor le dice. No por cuánto se convirtieron, ¿sí? Simplemente porque hizo lo que Dios le había dicho que hiciera, que ir a Jerusalén.
Y decía Pablo, pero yo podría ver inoficioso de eso. Tú ya dijiste a través de Isaías que esta gente iba a estar sorda y que iba a estar ciega y que iba a tener un corazón duro y que eso no iban a cambiar hasta que se fueran a otros países y ya no existiera esta tierra y le quitaran la tierra. Entonces uno diría, ¿y para qué me mandaste a mí aquí? O sea, eso fue lo que leíamos ahí en Isaías. El Señor le había prometido que no iban a cambiar. Y uno podría decir, pues mi venida hasta aquí fue inoficiosa. O sea, ¿para qué me hiciste venir aquí para que me apresaran? ¿Y cuántas veces uno dice, oiga, pero yo le comparto a la familia, le comparto a mis vecinos, a los compañeros de trabajo, a mis parientes, y nadie se convierte? ¿Y se desanima uno? Pues claro, ¿no es cierto? Hoy venir pues en medio de puente festivo y ver la mitad de las sillas vacías y uno dice, ¿y yo venir aquí cuando la gente no viene? ¿Podría uno decir eso, no es cierto? Pero es que uno no tiene que ver las circunstancias, lo que dice el Señor. Si yo le dice predique, predique. Enseñe, enseñe. Comparta, comparta. No importa los resultados, lo importante es que obedezcas. ¿Sí? Como digo, de nada sirve escuchar la palabra si no se obedece. Lo importante es obedecer. Porque uno en la conciencia le puede decir, oiga, estás haciendo las cosas mal, y entonces uno dice, mira, entonces me desanimo. ¿Sí? Pero el Señor le dice, simplemente yo te mando a enseñar, enseña. Y ánimo. Y es lo que está diciendo a Pablo. Lo que hagas, dice, si tú haces testimonio en Jerusalén, es necesario también que lo des en Roma. O sea, que le está prometiendo que lo va a llevar a Roma. Pero si está preso, ¿cierto? Está, por un lado, si dice blanco lo condenan, si dice negro también lo condenan, pero el Señor le dice, es necesario que también lo des en Roma. ¿Sabes lo que es esa palabra de aliento en ese momento para Pablo? Porque uno diría, el ministerio fracasó. Mire lo que decía en 2 Timoteo 4, 16, 18. Dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeron todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Y es lo que podríamos decir, o sea, no importa las circunstancias, no importa lo que veas aquí, mientras haga lo que el Señor te diga que debes hacer, dice, vas a ir a estar en la tierra prometida o en el cielo como Dios nos lo ha prometido, ¿cierto? En este caso le había prometido a Roma. Pero el Señor dice, mire, me preservará para su reino celestial, es lo que él estaba viendo. Desde el principio de la historia bíblica, el Señor daba siempre el mismo mensaje para animar a sus hombres que habían mandado. Miremos Deuteronomio 31:6, encontrar estos pasajes que lo alientan a uno a seguir adelante. Dice, sean fuertes y valientes. En la otra versión dicen que, en otra versión Reina Valera, no hay nadie que lo tenga. Sean fuertes y cobren ánimo, decía. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Nadie se emociona por eso, nadie, ya veo. O sea, uno cuando sale animado le dice, mire, lo importante es que yo esté con usted. ¿Sí? Le dice, no te desanimes, no pierdas, sean fuertes, pero no teman ni se asusten. Fíjate que el Señor la vez pasada le dijo, no temas, le dijo a Pablo. Esta vez le dijo, ánimo. Fíjate que él siempre hace unas afirmaciones que lo llevan a su pueblo a seguir adelante. Le dicen, lo importante es que yo voy contigo. Y son de las cosas que lo paralizan a uno siempre, o por el temor o el desánimo. Son de los dos enemigos más fuertes que tenemos nosotros. Todos. ¿No es cierto? Para no hacer la obra del Señor. O es el temor o es el desánimo. Por esas dos cosas se paralizan los proyectos de Dios a veces.
Y el Señor le dice, echa para adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios siempre los acompañará, ni nunca los abandonará. Y por último encontrarás este Salmo 138, 7, 9, que es de mucha... Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida, decía David. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. Fíjese que lo que hace la mano derecha. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones las obras de tus manos. Es la última. Somos obra de sus manos. Estamos trabajando es para Él. Él paga bien. Y además de pagar bien, siempre nos acompaña en medio de esa labor. No es que nos deje sueltos. ¿Sí? Tú puedes perder a veces o desanimarte a veces como padre, como madre, viendo a los hijos que no obedecen, ¿no es cierto? En el trabajo, en la función que Dios te ponga, a veces uno se desanima o a veces siente temor y el Señor le dice a uno, ánimo, porque si estás haciendo aquí lo que yo te mandé a hacer. Mientras uno sepa que está haciendo lo que Dios le manda a hacer, va bien, ¿no es cierto? El problema es precisamente si uno está andando por el lado que no es, dice, ay, qué pena, dice, tú te buscaste tu propio destino. Si qué tal que Pablo hubiera dicho, no, Señor, yo no voy para Jerusalén. Le pasó a Jonás. ¿Sí? Jonás dijo, ¿te vas a predicarle? No, yo para allá no voy, yo voy para otro lado. Le digo, bueno, entonces, allá va a pasar dificultades, ¿no es cierto? Sufrió temor, sufrió desánimo, claro, todo eso lo sufrió Jonás. Sin embargo, la mano misericordiosa de Dios utilizó un pez y lo sacó, y de todos modos lo llevó, porque Él de todos modos cumple sus propósitos, dice el Señor, ¿cierto? Pero qué bueno que lo haga en forma animada y en forma y sin temor alguno. Eso es lo ideal. Yo no sé qué tantos pueden estar desanimados el día de hoy por sus actividades semanales, diarias, de lo que ha pasado esta semana, pero el Señor hoy te dice, ánimo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dice, tu gran amor, dice, siempre perdura, le dice el Señor. Y el Señor cumplirá en mí y en ti tu propósito. ¿Hay otra? Esté fuerte, no se preocupe, no muere. Esté fuerte y valiente, no tengas miedo ni pensamiento, porque el Señor está contigo donde quiera que vaya. ¿No es lo mismo que Deuteronomio? Repite acá. Pero repite, son mismas palabras, repite la palabra de Deuteronomio 31:6. Fíjense, en la palabra de Dios, y qué bueno el ejemplo, porque la palabra de Dios siempre es la misma, y el mensaje de Dios siempre es el mismo. Deuteronomio, Josué, puede encontrar uno, lo encuentra con Pablo y le dice lo mismo, no te desanimes, cobra ánimo, no temas. ¿Por qué? Porque el Señor conmigo estará siempre contigo, y llevará a cabo conmigo su propósito, le dice. Estamos en el propósito de Dios, mientras estamos en la obra de Dios, en la voluntad de Dios, Él respalda eso, ¿cierto? Y siempre nos acompaña. Y si estamos con el Señor, ¿a qué le tememos? Si no vemos los resultados, no importa. Como decía, a mí me llamaba la atención lo que el Señor le decía, mire, el corazón de ellos va a estar duro, van a estar ciegos, van a estar sordos, ¿sí? Y de todos modos lo manda ya a predicar. Cuando vamos a seguir viendo ahí, Roma no aceptaba a los cristianos, de hecho los había sacado a todos los cristianos. Ananías y Zafira estaban fuera, ¿por qué? Porque, como le decía, porque los habían encontrado, porque habían parado en Éfeso y todo, porque no podían ir a Roma. Claudio había sacado a todos los cristianos de Roma. Estaban todos huyendo, y él quería ir para Roma. O sea, el mundo dice una cosa, pero el Señor le dice otra, tú vas para allá. Pablo nunca estuvo aparentemente libre de aquí en adelante. De que aquí lo atraparon, de aquí para adelante todo lo que sigue de Pablo es estando preso. Pero a pesar de estar preso, Dios estaba con él y lo llevó a hacer lo que él quiso donde él quiso. No eran las fuerzas de Pablo,
Dios tenía un plan perfecto andando. Pasa cuando, como le digo, le predica uno a la gente y no se convierte. Tú le puedes compartir a alguien y resulta que hay alguien al lado escuchando. Y tú no te das cuenta. Y de pronto el otro sí se salvó. Dios quería que tú le hagas a él, no para que él se convirtiera, sino para que escuchara el lado. Entonces, no importa. Si él no se convierte, no dejes de compartir, no dejes de predicar, no dejes de decir las cosas. No temas, como dicen, no te desanimes, porque el Señor está contigo. Hay días, como digo, que sí nos desanimamos, que amanecemos, pero es echarle mano a esto y decirle, Señor, anímame, aliéntame, dame fuerzas, ¿cierto? Recuérdame que estoy en tus propósitos, estoy en tus caminos, estoy haciendo tu voluntad. No me dejes ser engañado por mi conciencia, por lo que yo creo que está bien y mal, sino muéstramelo, tu verdad y lo que está correcto. Y ayúdame a ser obediente a ti. Eso es lo importante. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos desanimamos, queremos tirar la toalla, como digo. En el matrimonio nos pasa, en las parejas, hay momentos de desánimo. Nadie venga a decir que no, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres se desaniman. Todos de momento dicen, ¿será que, muchos han dicho eso, será que hice lo que Dios no deseaba, me casé con la que no era o con el que no era? Entonces, si no era esto, como no era la voluntad de Dios, entonces me separo. Ahí sí, qué pena, ¿no? Le dice, Señor, qué pena, anímate y vaina para adelante, porque eso ¿sí? Y sea valiente. Eso fue lo que escogiste y eso es un pacto, y los pactos ante Dios son hasta para siempre, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Entonces, yo le dice, anímate porque ahí te puse por un propósito, ¿cierto? ¿Tú lo escogiste así? Pues ahí estás conmigo también. Y Dios respalda a los matrimonios que son obedientes y son y obedecen la palabra de Dios. Y los anima, y los fortalece, y los ayuda a salir adelante. Pero el que tira la toalla, pierde. Esa es la realidad. Y yo lo que le decía a Pablo es, cobra ánimo, porque te va a llevar a un propósito mucho más grande. Imagínate que Pablo no hubiera llegado a Roma, y que la palabra no hubiera llegado a España. América toda completa no conocería a Dios, sino por la semilla que se sembró en España. Imagínense, ¿lo vería Pablo en ese momento? Ni idea, no se ve que existía América, ni mucho menos que existía Colombia, ni que existía Cartagena. Pero mira hasta dónde llega la palabra sembrada, porque Dios lo llevó a Roma. Entonces Dios ve mucho más de lo que nosotros vemos. ¿Por qué les ponía el versículo de la conciencia? Hay una ilustración que tiene que ver, la conciencia es como la ventana. ¿Saben cómo funcionan las ventanas? Son para dejar pasar luz, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero si uno deja que se van ensuciando, va a entrar menos luz. Y si no la limpia y sigue echándole tierra, llega al punto de que la luz no pasa. ¿No es cierto? Y a la gente se le olvida que por ahí entraba la luz. Y por eso decía que a lo que llaman bueno, malo lo bueno y lo bueno malo, pasa lo mismo. Es como si uno le pusiera un manto a la ventana y la luz no entra. ¿Te pasó a los israelitas? ¿Cierto? Conocieron toda la verdad, la luz la luz del conocimiento de Dios. Dios siempre es mostrado como la luz. Ellos veían al Señor en todas partes. Pero uno a veces permite, como lo hicieron ellos, por costumbres, por hábitos, por cosas, van opacando, van dejándole que caiga tierra a la ventana, se va contaminando la ventana hasta que el punto que la luz no entra por ninguna parte. Y los que están adentro se convencen que afuera no hay luz, ¿no es cierto? Todo es oscuro. Y le pasaba, como digo, a los saduceos, que ellos no creían nada de lo sobrenatural, nada de lo de afuera. Para ellos no había luz, se puede decir. Simplemente aquí adentro es nuestra vida y vivamos nuestra vida, que eso es todo lo que hay. ¿Sí me explico? Lo que pasaba ahí con el saduceo, el sumo sacerdote. Él estaba convencido que esto era todo lo que había. Que él conocía toda la verdad, que tenía todo el conocimiento y para adelante no importaba nada. Estaba completamente con la luz taponada. Y en su conciencia estaba haciendo lo correcto. Pablo le había pasado lo mismo.
hasta que no llegó a la luz y entró como el resplandor, como le pasó a Pablo. Él estaba convencido que estaba en lo correcto. Y él mataba confiado de que estaba haciendo lo correcto. Pero la luz de la palabra, la luz del evangelio, cuando entra y quita todas esas cosas que tenemos en la conciencia, es que empieza a transformar las personas y diciéndole, mire, esta es la verdad. Y esto es lo que tienen que obedecer. Y cada vez que venimos aquí, venimos a limpiar precisamente nuestras ventanas y dejar que esa luz entre. El que no quiera, que el Señor lo perdone, como decía Pablo aquí, ¿no? Que no se los tome en cuenta, como decía en 2 Timoteo. Hay que pedir a Dios que dice, no le tengas en cuenta eso, pero perdónalos. Pero la palabra es la verdad y la palabra es la luz y la que nos muestra Y por eso hay que orar por las personas que en su conciencia se supone que están haciendo el bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario?